Bueno, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva semana de Ojo con los Medios. Que empezamos con los prisioneros de Chile. Jefe Lor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Andrés? Maestro. Jefe Doctor. Compañeros, ¿cómo están? Cada vez mejor, cada vez mejor. Dedicado a los prisioneros. Estrechez de corazón. A Estrechez. Heraldo Muñoz, ¿no? Estuvo activo Heraldo Muñoz ahí con... A la señora Michelle Bachelet también. ¿Le salió bien el Sí. Solamente esa parte. Que vine practicando toda la tarde. Excelente. Bueno, ¿cómo están ustedes del otro lado? Espero que bien. Acá estamos de nuevo para llevarte información a través de la TV, de la caja boba o del plasma bobo, del que tengas en casa. No hay otro que no sea, ¿no? De los viejos o del plasma, no hay más. No sé. Puede ser que haya otros, ahí tanta... Bueno, puede ser que nos veas por la computadora, por el Facebook. Estamos en todas las redes. Ojos con los medios y en cualquier rato te aparece nuestro programa. Saludos también a la gente de Barricada en Buenos Aires, a la gente de la televisión de la Universidad Tecnológica en Río Gallegos. ¿Empezamos? ¿Chile-Bolivia? ¿Otra vez? Yo creo que usted quiere... Nosotros hablamos de Chile-Bolivia para que tengamos más visitas en YouTube. Así nos insultan un poco, dice. No, en realidad porque aprovechamos que bueno, la controversia sobre las aguas del Silala. Río Siloli, perdón. El Siloli, como se decía efectivamente. Se dice en Chile. En ese momento también. La presentación de la memoria de parte del Estado chileno, conseguimos un spot o una explicación que da la Televisión Nacional de Chile, la televisión estatal, sobre la utilización que hace Chile de las aguas del Silala, y me parece que es una demostración de que se hicieron un autogol, por lo menos en la explicación de que dan, porque rompen un poco lo que fue el Tratado de 1908. Y después hubo primarias en Chile y como ganó Piñera de la derecha, le trajimos un lindo momento que pasó con Daniel Matamana al CLN Chile. Así que... Más que tratado de 1908 es un acuerdo, una petición. Tiene de razón, permiso. no es un tratado. Sí. Es un permiso que... Es un pedido de utilización. Sí, a lo que se llamaba la prefectura de Mire, Potosí. me están poniendo muchos temas sobre la mesa y yo ya estoy un poco mareado. Esa es la idea. A esta hora. No, Empecemos con... No se sulfure, ácido. Empecemos con... un reporte de la agencia española EFE, si es tan amable, Mr. Director. ¿Cómo le fue en el fútbol? El Avia Yala Ganó. Por fin. Salimos de pobres. Anotó nuestro director, que es una saeta centro delantero impresionante. No, nuestro director se fue a jugar en el segundo tiempo de líbero atrás y sacó todo. Le encontramos posición. Ah, es tipo Lothar Mateus, que empezó de... Sí, impresionante, pero... Empezó de 10 y terminó de Y líbero. unos puntinazos para tratar de dar vuelta al partido, que lo perdíamos 2-0, para la típica... Bueno, felicitaciones a Alemania también, que ganó la Copa Confederación. No tenía nada que hablar, estábamos hablando de otra cosa y yo me fui al fútbol. Sí, y ganó el Bien. Mundial Sub-21, o sea que decir, También, ¿no? Y además con el equipo B. Y con el equipo B le ganó. A Chile. Qué No, bárbaro. Alemania, lo que está haciendo Sí, Alemania es- con sus escuelas de fútbol es impresionante. ¿Qué pasa con esas escuelas de fútbol? Alemania hace 10 años, le fue mal en los mundiales, quedó afuera de la Eurocopa, tuvo como una crisis sobre su formación y decidió modificar completamente de raíz y generó unas 700 escuelas de fútbol en toda Alemania. ¿Estatales? Sí, y hoy es así, con entrenadores, con búsqueda de talentos y con, una formación futbolística y desde muy chiquitos. Y Hablamos hoy de el presión. 50% de la Bundesliga está integrado por jugadores salidos de esas escuelas regionales. ¿Tan rápido hicieron eso? Y bueno, 10 años. Igual también habían ganado muchos mundiales. Sí, sí. Claro. Pero decidieron como apostar también a otras y... Y esta vez les fue muy bien. El equipo B le dicen a esta selección que se presentó. Sí, en la porque es un Confederación. equipo de jóvenes. El Sub-21 también jugó muy bien. Y mire que dicen que quien gana la Confederación le va mal en el Mundial, pero no creo que le vaya mal a Alemania. Sí, que no gana, ¿no? Sí. No. Vas a ver que le va a ir mal. No, le va a ir bien, porque este es el equipo B. Va a ir con el equipo A. Vaya a saber quién. Alemania lo que sí siempre termina en semifinales. Sí. Falta un año, le apuesto Ok.
Un año exactamente. ¿Dónde se juega? En Rusia, ¿no? En Rusia. Alemania queda fuera antes de la semifinal, le digo. Yo Grabaste, ¿no? aquí con la cámara de Maduro. ¿Grabaste Maduro? ¡Salete! Le apuesto ya mismo. Bien, bueno, pero Michelle Bachelet, presentación de la memoria de Chile por tema Silala, F, Agencia Española Estatal, ¿qué dicen? La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, recibió una copia de la demanda que su país presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la disputa que mantiene con Bolivia por las aguas del Cisala y enfatizó que se trata de un río internacional. Con la presentación de esta memoria estamos cumpliendo una etapa del proceso judicial. Junto con ello reiteramos que para nosotros es fundamental resguardar este recurso hídrico que ha surtido de agua a varias localidades, entre ellas Antofagasta, Sierra Gorda y Baquedano, y que actualmente está siendo usado por Codelco. Bolivia no puede pretender apropiarse de aguas que son compartidas. La decisión de presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia no fue tomada de manera rápida. Nosotros intentamos solucionar por vías diplomáticas esta diferencia, sin embargo, en última instancia, nos vimos en la obligación de tomar acciones legales para proteger nuestros derechos. Chile es un país que se apega al derecho internacional y que cree profundamente en la solución pacífica de las controversias. Hoy estamos dando una muestra más de nuestra confianza en las instancias que la comunidad internacional ha creado justamente para resolver pacíficamente dichas controversias. Bolivia, por su parte, defiende que las aguas del Silala son manantiales cuyo flujo fue desviado artificialmente hacia territorio chileno hace más de 100 años y acusa al país vecino de realizar un uso abusivo de los recursos hídricos. Chile y Bolivia mantienen otro litigio en la CIJ con el que La Paz pretende que la Corte obligue a su vecino a negociar en firme la restitución de la salida al mar que perdió en una guerra del siglo XIX. ¿Cuándo vamos a terminar? Estos conflictos no terminan más. No, y además... A mí me pone muy nervioso el tema del Cisala, dijo, del Silala. Siloli dicen los chilenos. Silala. Llama la atención una cosa, en particular el hecho de que Chile acuda nuevamente a la Corte de La Haya, cuando en el primer litigio que tiene con nosotros, como que denegó o dijo no es Objetó la competencia, ¿no es cierto? Y ahora aquí dice que no, que sí. Evo dijo al presidente de Bolivia que no va a objetar la posición de La Haya. No. Y básicamente es dentro de la misma... jurisdicción, perdón, no me salía la palabra. Dentro de este mismo orden y siguiendo lo que dice también el Rodríguez Balcé, tuiteó lo siguiente sobre el Silala: solo la Corte Internacional de Justicia, no Santiago, entre paréntesis, y después de conocer memorias de Chile y de Bolivia, definirá esta disputa internacional. Y pone una fotografía de cómo se hicieron la canalización de las aguas del manantial del Silala. Bueno, pasamos ahora, por favor, a lo que mencionaba Mariano al inicio de un apunte de la Televisión Nacional de Chile. A ver, yo quiero ver, ya que me dio curiosidad, a ver. Chile 170 litros por segundo en promedio. Como atraviesa por más de un país, el Silala es lo que se conoce como un río internacional. Esto significa que todos los países que reciben aguas de este río tienen derecho a usarlas razonable y equitativamente. Chile la utilizó desde principios del siglo XX, por ejemplo, para el suministro de agua potable en Antofagasta y el funcionamiento del tren de esa ciudad a Bolivia. Hoy, este recurso es usado en actividades productivas de nuestro norte. ¿Y qué dice usted? No entiendo. Bueno, el autogol es el siguiente. Chile en 1906 pide permiso para usar... a Potosí. Exactamente. Y esa agua era para justamente una empresa de ferrocarriles inglés para ese funcionamiento. Y el compromiso de ese tratado era que se utilizaba el agua solamente para el uso del ferrocarril. Y acá está diciendo que se usaba para el consumo humano, es decir, para el uso de agua potable de la población de Antofagasta. Es decir, que, que incurrió en una violación de ese acuerdo, ¿no? Claro. En 1908 se solicita al gobierno chileno, pide para esta empresa de trenes para abastecer y tener ese movimiento. En la actualidad las aguas del Silala son utilizadas para la minería, la explotación de minera, y muy poco se habla del agua potable que pueda ser utilizada. Y hay otro detalle. ¿Habrá llegado el agua del Silala? ¿Habrá llegado a Antofagasta? Porque lo que yo sé, alimenta a Calama, que queda medio lejos,
no, bastante lejos. No, muy lejos. Sí, sí. Y a la mina de Chuquicamata, que es la principal reserva de cobre del desierto de Atacama. O sea que si esa agua se corta... Lo que pasa que esto es una trampa, porque es medio obvio, ¿no? No es una divisoria internacional el Silala, como, no sé, el Río de la Plata, o el río Paraná. Sí, o el río Bravo. O el río Bravo, o tantos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en Europa está lleno de ríos que dividen. No es el caso. No, no es el caso. Y además, el tema de que sea un río internacional se supone que se comparte o viene dentro de la línea. Para Bolivia ni siquiera es un río, son manantiales que después además han sido canalizados por este pedido de la empresa de los trenes y después ha quedado así. Bueno, no vamos a sacar nosotros conclusiones antes de que la saque la Corte Internacional de Justicia, seguramente con un poquito más de elementos además, ¿no? Sí, y bueno, justo la Corte Internacional de Justicia falló también en un litigio que había entre Croacia y Eslovenia, Sí. sobre el tema de aguas y le permitió un acceso a Eslovenia para que tenga... le dio prácticamente el 75% de las aguas que reclamaba. Yo voy mirando, ¿viste? Bueno, ¿qué sigue? Twitter del presidente Evo Morales, ¿qué dice Jefazo? Bueno, muy activo está el Twitter de Evo Morales. Sí. Se copó, dirían en Argentina, con el Twitter y las redes sociales. Sí, porque el presidente al principio, cuando arrancó con esta red social, tuiteaba muy poco, es decir, había 1 o 2 tweets, y ahora opinando de muchos temas y con varios tweets ha generado un crecimiento exponencial de los seguidores que ya superan los 200.000. Chile desvía las aguas del Silala y dice que Bolivia pretende apropiarse. Su demanda es artificial, como los ductos que desvían el agua. Me gustó esa, ¿eh? A ver, me voy a Hispan TV de Irán. Cambiamos de tema, salimos de Silala. Y otra noticia que rebotó mucho en estos últimos días, en estas últimas horas. Estados Unidos y Chile arrancan maniobras conjuntas en la costa chilena. Esto es en el norte, participa el Comando Sur, participan... el Comando Sur Gringolandia. Sí, sí, participan flotas de ambas naciones, es en el norte, en las costas del norte de Chile, y justo que se dio con esta situación del Silala, el presidente también se pronunció, el presidente Evo Morales, contra esta situación. Bueno, hay muchos lobos marinos en Iquique, a lo mejor temen que los lobos invadan Iquique o algo así, ¿no? Esto lo digo de onda, por supuesto. ¿Tiene esto, Mariano, una implicación, una lectura más política que burocrática? ¿Una maniobra? Sí. Sí, digamos, yo diría que siempre. En todo caso, el problema es que... Además no estaban anunciadas, ¿no? Porque ya se hicieron... sabemos las de Tabatinga, las de Leticia... Pero se sabía que se hacían más o menos en esta época. Ya hace un año atrás, un poquito menos, hubo también maniobras de este tipo. Tan pactadas en general. Yo creo que no tiene razón de ser. Claro, pero ya me llama el tema... Yo creo que el problema esencial es empezar a naturalizar que tropas latinoamericanas hagan maniobras conjuntas con tropas de Estados Unidos. Digo, ¿Cuál es la hipótesis de conflicto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Creo que tiene que ser mencionado. E inclusive, déjeme ir y especular un poquito más, nada raro, por eso ha pedido el señor Brennan que se otorgue las visas libremente a los ciudadanos estadounidenses. Brennan, dice. Brennan, sí. Que pidió que no hubiera visas. Pero y no el presidente le dijo, bueno, que no haya tampoco para bolivianos, Claro. obviamente, Pero como tiene que ser. El tema de esta petición me parece que no es gratis y también viene acotado a este tipo de eventos que se hablan de las maniobras conjuntas, porque ya lo sabíamos, lo van a hacer Chile, lo va a hacer Colombia, lo va a hacer Brasil, se ha invitado a Bolivia, pero Bolivia también ha rechazado porque obviamente va en contra de lo que la Constitución Política del Estado plantea. Es una situación que también llama la atención y que viene nunca una brigada médica, ni un dentista. Y sí, pero no, bueno, ¿recuerda alguna? Yo no.
No sé, otra vez había un barco gringo, un barco hospital que andaba dando vueltas. Para mí, sí, como dijo Lula, sí, ahora nos quieren hacer creer que mandan enfermeros. Eso está camuflado. ¿Brennan va a seguir? No, ayer hablé con él, cenamos el fin de... Si usted no sé qué va a hacer Brennan. Usted se encontró en el Hard Rock en Santa Cruz con Brennan. A propósito del 4 de julio. Rock. Pero ahí fue. Usted no me lo puede creer. Ahí presentaron en Santa Cruz. Allá habló de un discurso que está en El Deber. ¿Y por qué no me avisaron? No fui yo. ¿Por qué me dicen que yo me encontré? Yo pensé que yo saludé a Brennan en una... Yo pensé que estaba ahí. Peter Brennan en un... Festejaron adelantadamente. En la embajada argentina, en la residencia. No, ellos adelantaron. Brennan siempre está muy ocupado. Tengo unos Wikileaks de Brennan muy buenos. Un día, un especial. Es espectacular el material, ¿Qué fecha es hoy? ¿3 de julio? Mañana es 4. Mañana está en Gringoland Party, Independence. Sí, yo diría, no, pero no pensaba mañana. Me parece que por la naturaleza de esos Wikileaks, al que hemos tenido acceso, me parece que tiene que estar más cerca de mediados de julio, porque es una fecha muy importante para Nicaragua. Porque su labor en Nicaragua. 19 de julio, ¿no? Vamos a hablar sobre la revolución sandinista y es una buena idea, ¿no? Los papeles de Peter Brennan cuando era segundo de la embajada en Managua. Y bueno, hicieron de todo. Hay una que es espectacular. Que es que Carlos Mejía Godoy hizo a finales de los 70, me tomo un minuto para contarlo, el himno al sandinismo. ¿Sí? Sí. El himno a la guerrilla sandinista. Sí, el que dice, dame la F, te doy la F. Bien. Es un artista nicaragüense. Con los años, Mejía Godoy se alejó del sandinismo, hicieron un movimiento que reivindicaba la historia de Sandino, pero diferente al del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El movimiento de renovación sandinista. Exactamente. Entonces, pero en ese himno que hicieron, decía que el yanqui era el enemigo de la humanidad. Entonces, la embajada, en un momento, Mejía Godoy era candidato, creo que a la vicepresidencia, ¿no? Entonces le pidió... La candidata era Dora Telles. Le pidió que si podía cambiar la letra o desdecirse. Reescribir. Exactamente, y sacarle esa parte de que el yanqui era el enemigo de la humanidad, a lo que Mejía Godoy los mandó, con todo respeto, a tomar por culo, como dicen los españoles. Sí, bueno, también debería haber hecho cambiar, no sé si recuerda el logo también del Frente Sandinista. ¿Qué? Pero es increíble tarea para el hogar. Es increíble porque uno dice, bueno, el simbolismo de ciertas cosas no reviste tanta importancia. A los gringos no se les pasa una. No se les pasa una, sí. Yo creo que aparte Peter le dijo, Carlos, donde dice enemigo, que diga amigo. Que, también rima. Hagamos un cortecito, por favor, y seguimos con Chile a la vuelta. Hay cositas muy interesantes para que sigamos compartiendo con ustedes acá en Ojo con los Medios. Ya regresamos. Bien, segundo bloque. Este año hay elecciones presidenciales nada más y nada menos en Chile. ¿Su candidato quién sería? Hay un montón de candidatos. Y no hay candidatas esta vez. Mi amiga Evelyn Matei... bueno, está la del Frente Amplio, pero es pre, ¿no? No, ya es la candidata del Frente Amplio. ¿Ah, sí? Claro, porque ganó las primarias. Ganó las primarias. Ganó las primarias al compañero que había hablado del canje que ellos querían llegar hasta Brasil para que Bolivia llegue al mar. Había que entregarle cobija a Chile. Iba del puerto hasta Lacre. Y perdió holgadamente, que ganó candidata, la periodista. Veamos reporte de Hispan TV de televisión iraní. Adelante. Sin grandes sorpresas terminó la elección primaria que definió a dos nuevos candidatos que postulan a gobernar Chile. Ganaron los que señalaban las encuestas. Por la derecha, el expresidente Sebastián Piñera, quien se impuso con distancia a sus contendores y confirma su favoritismo para un segundo periodo.
Chile va a tener que escoger entre dos caminos. Uno es la nueva mayoría o el Frente Amplio, que es seguir por un camino equivocado. Es el camino que tiene a Chile paralizado, que destruye los empleos, que perjudica los salarios y las pensiones, que tiene a la delincuencia fuera de control. El otro camino lo representamos nosotros. Un enfrentamiento entre adherentes y opositores marcó el término de su votación. Este es el prontuario del que llaman hoy día candidato a presidente. No podemos seguir permitiendo que nuestro país sea dirigido por gente con este prontuario. Queremos gente decente. La coalición oficialista se restó de la instancia y sus dos candidatos tomaron palco para esta ocasión. A pesar de la apatía por el sistema político, los chilenos igualmente han venido a ejercer su voto en estas primarias presidenciales. En un contexto de abstencionismo generalizado, solo votó el 12,5% del padrón. Igualmente sorprendió la votación de ambos bloques. Por supuesto que hay que venir a cumplir un deber cívico que tenemos todos los chilenos y considero que esto es independiente del deporte. Ahora por el tema del mismo partido ha venido poca gente. Ahora recién fue un pic de gente que se juntó un montón, pero tampoco es mucho. El Frente Amplio eligió a Beatriz Sánchez, consolidando una tercera fuerza política de cara a noviembre. Tenemos que salir a convocar a ese enorme porcentaje de chilenos que hoy día no se sienten representados por ambas coaliciones tradicionales y que ven en el Frente Amplio un espacio de oportunidad, de confianza para poder construir un Chile distinto, un Chile que abandone el legado neoliberal. Hoy día se cierra una etapa donde habían dos bloques y comienza una etapa donde empezamos a disputar el poder. Y lo estamos disputando en serio. Y lo saben, y nos tienen miedo. El desempeño de este nuevo bloque de izquierda determinará si Chile retoma un gobierno de derecha o avanza en su ruta progresista. Leonel Retamal, Hispan TV, Santiago. Bien, Beatriz Sánchez es la Verónica Mendoza. Verónica Mendoza, Verónica ¿no? Mendoza. Que lideró el Frente Amplio en Perú y estuvo ahí nomás, salió ahí tercera. nomás de llegar a la segunda vuelta. Uh-huh. Vamos a ver cómo le va al Frente Amplio en Chile, que no es la única opción progresista. O sea, está también el senador Navarro, que juega. Sí, aparentemente sí. Y bueno, después nueva mayoría tendría más que seguro de candidato al senador independiente Alejandro Guillier. Que tiene una posición mucho más favorable, según me decían en Chile, hacia Bolivia. Sí, tiene una visión más progresista, digamos. Quizás sería interesante, ¿no? No sé, también si Marco Enrique Sominamis también seguramente participará. ¿Participará? Yo creo que sí. Y pero son un montón de candidatos. Uh-huh. Sí, muchos candidatos. Veremos si de aquí a las elecciones, con las encuestas en la mano, más cerca de noviembre, eso decanta en menos candidatos o no. Y bueno, lo cierto es que el partido les perjudicó para que vaya muchos a votar. Y el partido usted dice la final. Claro. Bueno, igual eran 2 horas, tenían lapso. Me parece que también ellos marcan un descreimiento de la... Sí, definitivamente. Porque si uno toma como referencia las últimas elecciones municipales recientes, sí. Hubo una abstención del 65%. En las elecciones de segunda vuelta donde gana Bachelet hubo una abstención de casi el 60%. Esto al ser una elección primaria también tiene su lógica que sea menos. Fue a votar el 12% y también por primera vez se votó en el exterior. Solo votó el 0,3 posible, pero bueno, interesante que también los chilenos en el exterior puedan votar. Piñera, que habla del estancamiento económico al que la centroizquierda teóricamente lleva a Chile, no cerró su gestión con 8% de crecimiento anual, todo lo contrario. No, y lo otro que... Ya fue presidente y no le fue bien en términos macroeconómicos. Sí, y lo otro que plantea es temas como la educación y como el sistema de pensiones... digamos, su familia está involucrada en el sistema de FPs, no puede hacerse que se considere una estafa. Las mayores manifestaciones de los últimos 40 años en Chile se hicieron contra el régimen de AFPs. Bueno, Piñera está metido en varias, ¿eh? Sí. Veamos, va a CNN, Daniel Matamala, o lo entrevista Daniel Matamala de CNN, que al CNN Chile tiene una posición muy extraña. O sea, los contenidos que vemos en CNN Chile jamás los veremos
en el lineamiento editorial en la sede de Atlanta. Nunca. No hay ningún editorialista como Daniel Matamala en CNN en español. No, aparte un periodista con una solidez argumental muy interesante, muy interesante. Vamos a ver un fragmento muy sólido de Matamala con Sebastián Piñera. ¿Tiene casos de corrupción? Vamos a repasar un par. En el caso de SQM, un ministro suyo, Pablo Longueira, que hoy está formalizado, le envió una minuta de la ley de royalty que se estaba discutiendo en el gobierno a la empresa directamente involucrada, Patricio Contese de SQM. Contese se la devuelve a Longueira con la redacción de cómo debía ser el artículo, para beneficiar precisamente a SQM. Ese artículo queda casi literalmente como tal en la ley que finalmente usted firma. ¿Qué le parece a usted que juicio desde el punto de vista ético y político, el juicio legal por cierto lo hacen los tribunales, hace usted de lo que hizo su ex colaborador Pablo Longueira? Mire, aquí hay que ser muy claro y distinguir. Cuando se discuten las leyes, todas las partes interesadas participan, intervienen, dan opiniones, mandan memorándum. Eso es parte del proceso legislativo y ha sido siempre así. Pero perdón, aquí ahora la pregunta es, ellos redactaron por el eso mismo, artículo no, que si terminó man, convertido en es ley. muy Daniel, las empresas cuando están discutiendo muchas veces mandan memorándum, mandan propuestas. Lo importante es si esa indicación quedó así porque las personas que estaban a cargo de esta ley creían que eso era lo más conveniente o se hizo por una influencia indebida de una empresa en particular. Ellos redactaron el artículo. No, sí, el hecho de redactar un artículo, además el artículo no quedó igual, es parecido pero no quedó igual. No estaba en la minuta original y por esa razón, precisamente beneficiado, lo puso finalmente. Y por esa razón que nosotros quisimos, porque como subió el precio del cobre, y en vez de ser una tasa fija, era una tasa variable, Chile participó en muy buena medida de la bonanza del cobre. Y un gran negocio para SQM que gracias a ese artículo redactado por ellos mismos, hoy tiene invariabilidad tributaria hasta 2025. Pero con una tasa, no podemos subir los impuestos. Un momento, porque ellos redactaron pero Daniel, no sea sesgado en su apreciación. ¿Hizo algo impropio? Si hubo una influencia impropia, es algo que está siendo investigado por los tribunales. Esos son los tribunales, pero le pregunto a usted, como presidente de la República, como quien designó a Pablo Longueira en ese cargo, desde ese punto de vista político, ¿hizo algo impropio Pablo Longueira? Le acabo de decir, ese es un tema que está siendo investigado por la justicia. Yo no puedo ser juez en un Estado de Derecho. No le estoy pidiendo que sea juez, le estoy pidiendo que como presidente me diga si fue traicionada o no su confianza política por un subalterno que hace eso. Insisto, si lo que se buscó con esto fue perfeccionar una intención de igualar el trato tributario y que todas las empresas participaron, porque no solamente Soquimich enviaba memorándum, entonces parte del proceso. Si se produjo una influencia indebida de Soquimich sobre un ministro que tenía capacidad de influir sobre esa ley, por supuesto que es impropio. ¿Volvería a nombrar a Pablo Longueira como ministro? Obviamente que en un nuevo gobierno vamos a tener una renovación, va a entrar una nueva generación, pero yo creo de verdad que no está aprobada la responsabilidad de Pablo Longueira. O sea, no hay ningún estándar, ni político ni ético, distinto a no haber sido condenado por un tribunal de justicia. ¿Ese es el único estándar? Por supuesto que no, por supuesto que no, Daniel. Me está, cierto, tergiversando. Cosa no, me está tergiversando. Pero lo que sí es importante es que no le corresponde a usted, Daniel Matamala, estar fijándose esas exigencias por encima de la ley a todo el resto de los chilenos. No, le corresponde a usted como presidente de la República fijar las exigencias que le acabo de decir a sus subordinados. Y le acabo de decir es para usted, no es una afirmación, es una pregunta para usted. Pablo Longueira cumplió sus estándares como presidente de la República que usted exige a sus subordinados. Pablo Longueira tiene un caso que está siendo investigado por la justicia que tiene que ver si la participación de Soquimich o la influencia que tuvo sobre la ley fue debida o no debida. Eso lo va a juzgar la justicia. No quiso quitarle el apoyo a uno de sus principales ministros, Pablo Longueira. Sí. Más allá de que es evidente de que no lo va a en un posible gabinete, nuevo gabinete, si es elegido presidente, evidentemente no formaría parte de él. Pero ¿cómo es, Mariano, muy sucintamente el resumen de observaciones? Sí, simplemente sí. No supo responder las preguntas. No quiso. No quiso y como todo... Pablo Longueira es un personaje muy fuerte de la UDI, uno de los partidos junto con Renovación Nacional que le ha dado el apoyo para llegar a su primera presidencia Piñera, y ahora es conocido como el Coronel. Es un personaje muy fuerte de la derecha chilena, un personaje controvertido, y la acusación que pesa, por eso tiene hoy, como dijo Daniel Matamala, está formalizado en la justicia, es que esta empresa, fuerte empresa vinculada al rubro minero, CQM,
redactó un artículo en el cual tenía lo que sería un congelamiento de impuestos, es decir, de pagar impuestos. La empresa, usted dice, la empresa redactó el artículo de la ley. Sí, efectivamente, esto ocurrió en 2010, hay denuncias de la diputada Allende, del diputado Gutiérrez, de otros sectores, de intercambios de correos electrónicos entre Longueira y las autoridades de CQM para la redacción de este artículo, que lo que permitía básicamente era un congelamiento de los impuestos. Es decir, y lo que logró es que si se hacían tales inversiones durante un periodo de tiempo, ese impuesto iba a ser invariable. Lo que le dice ahí Daniel Matamala es, sí, justamente la redacción de ese artículo le permitió hoy, en un momento extraordinario del precio del cobre a nivel internacional, que hasta 2025 no pague, es decir, no se le suba ningún tipo de impuesto, es decir, que no sea variable. Ese es el escándalo que hay. Uno de los escándalos. Porque después hay otro que parece, o algunos lo califican como el mayor escándalo de corrupción de la historia de Chile, o de la historia democrática, si querés. A ver, veamos algún detalle más en el mismo intercambio entre Matamala y Piñera. Pablo Wagner, que fue su subsecretario de Minería y que paralelamente recibía pagos de Penta por 42 millones de pesos mientras realizaba gestiones a favor de los dueños de Penta, ¿cumplió también con esos estándares? Mire, en primer lugar, según yo tengo entendido, nunca realizó ninguna gestión en favor de los dueños de Penta. Sí, realizó gestiones. No. Por ejemplo, le pidió al ministro de Minería, Lorenzo Goldborn, que considerara el nombre de Carlos Lavín, uno de los dueños de Penta, para ser elegido director de Codelco. Eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Perdón, está en los correos. Momento, él dice, él puede haberlo dicho en el correo. Yo era presidente de la República y nunca Pablo Wagner me sugirió ningún nombre para el directorio de Codelco. A Lorenzo Goldborn. No sé qué era por haber dicho o no dicho a Lorenzo Goldborn. Eso lo dice él. No es que sea verdad porque lo dice en un correo. Y le doy otro ejemplo. En todo caso, Lorenzo Goldborn jamás me manifestó a mí que había recibido una recomendación para esa persona, para el director de Codelco. Tanto es así que no se designó. Y por lo tanto... Perdón, le doy otro ejemplo. Usted me dice que no había ninguna gestión. El otro dueño de Penta, Carlos Délano, uno de los dueños de la minera Dominga. Pablo Wagner, de acuerdo a lo que reconoció el Ceremi de Coquimbo, que también trabajaba en su gobierno, dice que Wagner le preguntaba constantemente por el estado de ese proyecto. Pero, por favor, un subsecretario de Minería tiene que estar permanentemente preguntando por todos los estados de los grandes proyectos de inversión. Eso es su parte de su rol. Distinto es que él haya dicho, haga esto o no haga esto, porque ahí estaría abusando de su poder. Para sus estándares, más allá de las gestiones que haya hecho o no haya hecho, el solo hecho de que un subsecretario reciba 42 millones de pesos de un grupo económico mientras está ejerciendo su cargo, ¿es motivo suficiente para que se vaya? Evidentemente que eso nadie lo sabía. Ahora, lo que han alegado las partes es que eso correspondía a algo muy anterior, a una compensación laboral, porque él había trabajado con ese grupo y era una especie de indemnización. Si se hizo para influir su gestión en el Ministerio de Minería, es absoluta y totalmente condenable. El estándar legal, decía usted, le voy a plantear un caso, me queda un minuto solamente, sobre un estándar legal. Jovino Novoa, condenado por los tribunales de justicia por casos como autor de delitos tributarios. Él hoy es el presidente de la Fundación Jaime Guzmán, encargada de formar los nuevos líderes de la UDI, el partido, uno de los partidos que lo ha proclamado usted candidato presidencial. ¿Usted tiene algún reparo con que la UDI mantenga en un cargo tan importante a una persona condenada por los tribunales de justicia? Efectivamente, en el caso del ex senador Jovino Novoa hubo un juicio abreviado en que él reconoció los hechos, pero nunca reconoció las responsabilidades. Pero fue condenado. Y a mí me parece que eso ya marca una diferencia con aquellos que solamente están siendo investigados. Porque cualquier persona puede ser investigado. Eso no significa, bajo ningún punto de vista, que haya ni siquiera una presunción de culpabilidad, ni mucho menos un fallo de culpabilidad. Ahora, ¿por qué la Fundación Jaime Guzmán designa a su director de la forma que lo hace? Eso es un tema que les corresponde a ellos, no a mí. ¿Usted como candidato presidencial de la UDI no tiene ningún reparo en que Jovino Novoa se mantenga en ese cargo? Yo respeto las decisiones que toman los centros de estudio, que son autónomos e independientes, como la Fundación Jaime Guzmán. Bueno, incurrió en varias contradicciones o admisiones el expresidente Piñera. Yo, para decir algo en favor de él, él cuando fue a ese escenario sabía que se sometía a una situación compleja y fue. Podría no haber ido, ¿no? Pero no hay tantos espacios en los cuales sos candidato a presidente y tenés que presentarte. Lo que sí es
tiene muchos de sus colaboradores, al menos en escándalos de corrupción muy graves, en tráfico de influencias, y no los ha podido defender de manera clara en esta entrevista, que Daniel Matamala lo paseó de manera olímpica. Claro, y además también él mismo tiene una suerte de investigación por el hecho de tener acciones de las pesqueras, ¿no? Cuando estaba el litigio con el Perú, el tema de ese... Bueno, eso es escandaloso también. Pues, sí, de que tenía intereses pesqueros en una empresa peruana en momentos en los cuales había en litigio por el hito 1 entre Chile y Perú, también en La Haya, que favoreció a Perú en cierta manera. Y el otro problema que tiene el candidato Sebastián Piñera es el tema de su fideicomiso durante su primer mandato. Cuando uno tiene un patrimonio muy abultado a partir de cierto monto, al ser presidente no puede seguir manejando sus empresas. Es dueño de muchísimas empresas el candidato Piñera. Entonces se crea lo que se llama un fideicomiso ciego, en el cual se lo manejan sus intereses empresarios, personas que él no conoce y que él no puede saber qué hacen. Bueno, lo que se dice ahora que, y lo dijo también la CNN Chile, en este caso Mónica Rincón, hace una semana se lo habíamos mostrado aquí, que en realidad ese fideicomiso no es ciego sino tuerto, porque él declara 600 millones y lo que dice que hay otras propiedades en manos de sus hijos y su mujer y que su patrimonio llegaría a 2.000 millones de dólares. Ese es el futuro candidato. Y posible presidente, porque encabeza las encuestas. Pero yo digo una cosa, este tema de la corrupción. ¿Quién puede mostrar, candidato, expresidente, que no hay casos de... No estoy defendiendo a Piñera, lo que digo es que hay un problema con la... De golpe todo el mundo es corrupto. Todos los líderes en todos lados son corruptos. No hay nadie que zafe si vos ves el Partido Popular en España es una cosa impresionante. Pero pasa que ahí, sí, lo que mostramos hace un par de semanas. El problema es, yo creo que la diferencia es si hay una política estatal, estructural, de corrupción. Digo porque esa misma podemos mostrar de Bachelet en algunas. Sí, Bachelet tiene un caso con su hijo y claro, su nuera y su hijo, que se habrían beneficiado de información privilegiada en acciones de una empresa. Lo del Partido Popular me parece que es estructural. Después me parece que lo que hay que definir en los casos de corrupción que es si vos tenés casos aislados de malos funcionarios o tenés una práctica sistemática donde la corrupción es un eje o un sistema. No, y además no se olvide que en el caso, por ejemplo, del expresidente de Brasil, Lula, ha sido también una forma de manchar su imagen, ¿no? Acusarlo de ciertos actos de corrupción. Sí, pero el problema es que si nosotros mostramos, como mostramos esto de Piñera, nosotros también vamos a ver que el Partido de los Trabajadores tiene muchos y preocupantes y sonados casos de corrupción. Y funcionarios, de altos funcionarios, están presos por casos de corrupción. Pero ¿y por qué? Están presos. Está bien, pero que lo vamos... Claro, pero le digo... Y acá también hay presos. En el caso Penta hay dos. Pero ¿y qué pasa? Que ahora es un momento de la humanidad y del sistema político en la que está tan en boga la corrupción. ¿Qué pasa? Antes no había, no se descubría, ¿no? No me va a decir que ahora somos más... Ahora los humanos somos más corruptos que hace 30 años. Por supuesto que no. ¿Qué pasa? Por supuesto que no. ¿Qué está pasando? Por supuesto que no. Y yo creo que es dentro del tema político y el tema de... Pero esto trasciende las ideologías. Claro, obviamente, trasciende las ideologías, pero es una forma de poner en evidencia para favorecer o para bajar o restar puntos o inclusive para subir puntos. O sea, está siendo utilizado como un marketing político para... el candidato. Eso es cierto. A lo mejor sí somos un poco más corruptos que antes, no sé. Bueno, también hay digamos, hay más medios, hay... O sea, el sistema electrónico que se ha descubierto por el caso de Piñera es una cosa que está ahí, que es evidente. Que antes lo hacían por cartita o nos lo encontrábamos en la esquinita. Y para de contar. Y solo sabía la persona que se juntaba ahí en la esquina. Vamos un corte, por favor, si es tan amable nuestro querido director. ¿Tiene ahí música lista? Tranquilícenos los espíritus con un minutito, si es posible, y ya regresamos para el último bloque.
No estamos solos, estamos en Navi Ayala, estamos en Nuestra América, nos quedan unos minutitos. Maduro, nuestro camarógrafo, nos preguntaba dónde hay más corrupción. Imposible de definir. Determinar. Bueno, ahí se elaboran rankings de corrupción. Sí, pero esos rankings. Que hagan el ranking. De organismo de transparencia, pero bueno, es difícil de dimensionar eso. Porque bueno, hay que ver. Siempre el que pone los parámetros, ¿viste? Es el que hace las reglas. Sí, pero hay como un sentido común de que los países subdesarrollados, por su propio atraso y barbarie, son más proclives a la corrupción, ¿no? Y si repasamos la historia de lo que hicieron el Imperio Español, los imperios, lo que hizo el Imperio, los belgas, los portugueses, lo que hicieron los gringos destruyendo Irak para después reconstruirlo, para apropiarse del petróleo. No, sí. Y son supuestamente los países civilizados. Sí, después aparte la participación y la complicidad de los gobiernos europeos con empresas de sus países que vinieron a América en los 80 y con las élites cómplices de este continente vendieron a precio de gallina muerta las principales empresas y patrimonio estatal, ¿no? Los países más desarrollados lo que aprendieron es a aceitar un mecanismo de hipocresía y entonces a que todo parezca menos burdo, ¿no? Entonces te tiro 100 millones de bombas a nombre de la democracia, después me quedo con tu petróleo porque vos no tenés cómo hacerlo, sí. y reconstruyo tus ciudades porque vos tampoco tenés empresas, y yo que en nombre de la democracia voy y te reconstruyo, una cosa es que es muy siniestro. En lo que sí hay cierto consenso es que los países escandinavos son de lejos los menos corruptos, y países, por ejemplo, como Japón, donde, digamos, quizás hay un código moral muy marcado, los escándalos de corrupción que han salido a la luz han determinado el destierro de esas personas, muchos se han suicidado. No te hablo de Japón, pero de una cultura oriental, digamos. La presidenta de Corea del Sur tuvo que dimitir, o la primera ministra, por un escándalo de corrupción. O sea que... Pasa que en general dimiten, son muy pocos los presidentes que dimiten por caso de corrupción. Sí, está bien, pero... Coincido, sí, creo que con el tema de los escandinavos como que hay otro nivel de conflictividad tal vez en esas sociedades. ¿Ojo con Lord? No, ya no hay tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con Trump? O veamos a Trump. Veamos un minutito de Trump en televisión española, a las 12, Will. Trump pelea con los medios. Adelante. Un retoque en un viejo vídeo sirve a Trump para representar su guerra contra algunos medios de comunicación, simulando una paliza a la televisión CNN. Varias cadenas, periódicos y organizaciones de periodistas creen que este tipo de mensajes pueden incitar a la violencia contra los medios. Y en la política, demócratas y algunos republicanos han lamentado el mensaje. La grosería es inaceptable, dijo el gobernador de Ohio, el republicano John Kasich. Bueno, horrible Trump, como siempre. Porque esto no es un debate de ideas, es un presidente agrediendo en un video trucado a medios de comunicación. Coincido plenamente con la línea de la televisión española, incita a la violencia. Sí, porque un tarado va y dice, como el presidente hizo no sé qué, y yo hago lo mismo. Sí, yo creo que hay dos palabras que todavía me resultan impresionantes que sean compatibles, que es la palabra presidente y Trump. Es como que no. No pega. Le veía bonito. Goodbye, Lord. Comandante. Nos vemos la próxima. Acompáñanos en el siguiente capítulo. Gracias. De raíz y generó unas 700 escuelas de fútbol en toda Alemania. ¿Estatales? Sí, y hoy es así, con entrenadores, con búsqueda de talentos y con, digamos, una
una formación futbolística y desde muy chiquitos. Y Hablamos hoy de el 50% de la Bundesliga está integrado por jugadores salidos de esas escuelas regionales. ¿Tan rápido hicieron eso? Sí, bueno, 10 años. Igual también habían ganado muchos mundiales. Sí, sí. Claro. Pero decidieron como apostar también a otras y esta vez les fue muy bien. El equipo B le dicen a esta selección que se presentó. Sí, porque es un equipo de jóvenes. El sub-21 también jugó muy bien. Y mire que dicen que quien gana la Confederación le va mal en el Mundial, pero no creo que le vaya mal a Alemania. Sí, que no gana, ¿no? Sí. No. Vas a ver que le va a ir mal. No, le va a ir bien, porque este es el equipo B. Va a ir con el equipo A. Vaya a saber quién. Alemania lo que sí siempre termina en semifinales. Sí. Falta un año, le apuesto... Ok. Un año exactamente. ¿Dónde se juega? En Rusia, ¿no? En Rusia. Alemania queda fuera antes de la semifinal, le digo. Yo Grabaste, ¿no? Aquí con la cámara de Maduro. ¿Grabaste Maduro? ¡Salete! Le apuesto ya mismo. Bien, bueno, pero Michelle Bachelet, presentación de la memoria de Chile por tema Silala, F, Agencia Española Estatal, ¿qué dicen? La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, recibió La computadora, por el Facebook, estamos en todas las redes, ojos con los medios y en cualquier rato te aparece nuestro programa. Saludos también a la gente de Barricada en Buenos Aires, a la gente de la televisión de la Universidad Tecnológica en Río Gallegos. ¿Empezamos? ¿Chile-Bolivia? ¿Otra vez? Yo creo que usted quiere... Nosotros hablamos de Chile-Bolivia para que tengamos más visitas en YouTube. Así nos insultan un poco, dice. No, en realidad porque aprovechamos que bueno, la controversia sobre las aguas del Silala. Río Siloli, perdón. El Siloli, como se decía efectivamente. Se dice en Chile. En ese momento también. La presentación de la memoria de parte del Estado chileno, conseguimos un spot o una explicación que da la Televisión Nacional de Chile, la televisión estatal, sobre la utilización que hace Chile de las aguas del Silala, y me parece que es una demostración de que se hicieron un autogol, por lo menos en la explicación que dan, porque rompen un poco lo que fue el Tratado de 1908. Y después hubo primarias en Chile y como ganó Piñera de la derecha le trajimos un lindo momento que pasó con Daniel Matamana al CLN Chile. Así que más que tratado de 1908 es un acuerdo, una petición. Tiene de razón, permiso. no es un tratado. Sí. Es un permiso que... un pedido de utilización. Sí, a lo que se llamaba la prefectura de Potosí. Me están poniendo muchos temas sobre la mesa y yo ya estoy un poco mareado. Esa es la idea. A esta hora. No, empecemos con... No se sulfure, empecemos con... un reporte de la agencia española F, si es tan amable, Mr. Director. ¿Cómo le fue en el fútbol? ¿El Avia Yala? Ganó. Por fin. Salimos de pobres. ¿Anotó nuestro director? Que es una saeta centro delantero impresionante. No, nuestro director se fue a jugar en el segundo tiempo de líbero atrás y sacó todo. Le encontramos posición. Ah, es tipo Lothar Mateus, que empezó de... Sí, impresionante, pero... Empezó de 10 y terminó de líbero. Y unos puntinazos para tratar de dar vuelta al partido, que lo perdíamos 2-0, para la típica... Bueno, felicitaciones a Alemania también, que ganó la Copa Confederación. No tenía nada que hablar, estábamos hablando de otra cosa y yo me fui al fútbol. Sí, y ganó el Mundial Sub-21, o sea que decir, también, ¿no? Y además con el equipo B. Y con el equipo B le ganó a Chile. No, Alemania, lo que está haciendo Alemania con sus escuelas de fútbol es impresionante. ¿Qué pasa con esas escuelas de fútbol? Alemania hace 10 años, le fue mal en los mundiales, quedó afuera de la Eurocopa, tuvo como una crisis sobre su formación y decidió modificar completamente. Dio una copia de la demanda que su país presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la disputa que mantiene con Bolivia por las aguas del Silala y enfatizó que se trata de un río internacional. Con la presentación de esta memoria estamos cumpliendo una etapa del proceso judicial. Junto con ello reiteramos que para nosotros es fundamental resguardar este recurso hídrico que ha surtido de agua a varias localidades, entre ellas Antofagasta, Sierra Gorda y Baquedano, y que actualmente está siendo usado por Codelco. Bolivia no puede pretender apropiarse de aguas que son compartidas. La decisión de presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia no fue tomada de manera rápida. Nosotros intentamos solucionar por vías diplomáticas esta diferencia, sin embargo, en última instancia, nos vimos en la obligación de tomar acciones legales para proteger nuestros derechos.
Chile es un país que se apega al derecho internacional y que cree profundamente en la solución pacífica de las controversias. Hoy estamos dando una muestra más de nuestra confianza en las instancias que la comunidad internacional ha creado justamente para resolver pacíficamente dichas controversias. Bolivia, por su parte, defiende que las aguas del Silala son manantiales cuyo flujo fue desviado artificialmente hacia territorio chileno hace más de 100 años y acusa al país vecino de realizar un uso abusivo de los recursos hídricos. Chile y Bolivia mantienen otro litigio en la CIJ. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva semana de Ojo con los Medios. Que empezamos con los prisioneros de Chile. Jefe Lor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Andrés? Maestro. Jefe Doctor. Compañeros, ¿cómo están? Cada vez mejor, cada vez mejor. Dedicado a los prisioneros. Estrechez de corazón. A estrechez. Heraldo Muñoz, ¿no? Estuvo activo Heraldo Muñoz ahí con... A la señora Michelle Bachelet también. ¿Le salió bien el Sí. Solamente esa parte. Que vine practicando toda la tarde. Excelente. Bueno, ¿cómo están ustedes del otro lado? Espero que bien. Acá estamos de nuevo para llevarte información a través de la TV, de la caja boba o del plasma bobo, del que tengas en casa. No hay otro que no sea, ¿no? De los viejos o del plasma, no hay más. No sé. Puede ser que haya otros, hay tantos. Bueno, puede ser que nos veas por